He mantenido una relación sexual con mi primo y un amigo de mi mamá desde los 4 años. Desde que tengo como 4 o 5 años, tengo recuerdos muy puntuales de un primo que iba a visitar mucho mi casa. No recuerdo su nombre y apenas recuerdo su cara, solo recuerdo que iba mucho a mi casa para mi mala suerte. Mi mamá es una madre presente ausente, así que digamos que no estaba muy pendiente de lo que yo hacía. Mientras ella no estuviera viéndolo directamente, no iba a preguntar. Supongo que ese primo se dio cuenta de esto y le sacó provecho, ya que comenzó a tocarme y besarme. Tocaba mi trasero, metía sus dedos en mi tía sus dedos. Entrepierna, también me hacía tocarlo y chupar su pene. Me decía que era un juego como en las películas, pero que era secreto. Mi yo pequeña no le veía nada de malo, ya que no le entendía. Comencé a normalizar esto, pensaba que era normal. Así que a veces me besaba con niños en mi preescolar, que tampoco entendían qué pasaba. Esa parte estuvo muy inocente hasta que volvió a saltar a algo turbio. Mi mamá tenía un amigo. Ahora de grande, creo que era más su amante que otra cosa. El cual tenía carro. Él pasaba mucho tiempo con nosotras, cuando no estaba mi papá, mi padrastro, pero él me crió. Recuerdo que como el único lugar con aire de la casa y TV, era mi cuarto, mi mamá lo pasaba mucho a mi cuarto, y mi yo pequeña los disfrutaba, ya que jugábamos, veíamos TV o hablábamos mucho la gran mayoría de tiempo, por no decir todo el tiempo, sin que mi mamá viera. Recuerdo que mi mamá me dejó sola con él en su carro, ya que fue a comprar algo, y yo me senté en el asiento de copiloto, hablábamos, y pensé que podría jugar con Carlitos, el amigo de mi mamá, el mismo juego que jugaba con mi primo, así que lo besé. Mi cabeza no tiene más recuerdo de ese día, solo recuerdo que lo besé, y él moviendo su boca diciendo alguna cosa para luego besarme, y de un momento a otra cada que lo veía, y teníamos tiempo solo, que era casi todo el tiempo. Que portarme bien y obedecer a los mayores, también cuando quería ver TV me empezaba a manosear, y meter los dedos o me abría las piernas para chuparme. Y si empezaba a hacer mucho ruido cuando hacía algo de eso, me decía que le tenía que decir a mi mamá que me estaba haciendo cosquillas, y me estaban dando mucha risa por eso mis sonidos. También me ponía sobre él, y hacía que moviera mi entrepierna sobre la suya con ropa. Si mi mamá llegaba a tratar de pasar a mi cuarto, él me apartaba rápido, y me acostaba al lado de él fingiendo que no pasaba nada. También me decía que tenía que ponerme cuando él venía a mi casa. De pequeña tenía vestidos muy cortos que solo usaba en mi casa debido a que mi mamá no me dejaba salir con ellos. Algunas veces llegó a llevarme a su casa cuando mi mamá lo dejaba cuidándome. Me pedía que le hiciera bailes. De pequeña quería ser bailarina, pero me decía que desnuda. Así que resumiendo esto, tenía relaciones con mi primo y con un tipo que era mayor que mi mamá, ya que era un juego, ninguno sabía del duel. Otro, ya que ambos me decían lo mismo, no puedes jugar esto con nadie más, ya que está mal, un poco hipócrita de su parte, ya que ellos ya estaban haciendo mal. Creo que a los 8 más o menos, mi primo se mudó o graduó, no lo sé la verdad. Como dije, no recuerdo mucho de él, y por obvias razones no pregunto por él, así que solo jugaba con Carlitos. Lo cual de pequeña agradecí porque mi vagina se pelaba mucho. O sea que se lastimaba mucho por obvias razones. Pero mi familia pensaba que era por mala higiene, que, pues seguramente también, y me solía arder, y me tenía que aplicar una crema para que ya no doliera, pero tampoco duró mucho. Mi familia viene de una especie de pueblo, y mis abuelos vivían en él. Yo iba mucho por eso, mas no soy muy fan de la naturaleza. O los animales que no son perros, así Puebla pasaba muy mal, en especial cuando mi prima no podía ir, aunque eso cambió un poco cuando pusieron una TV con cable, el cual era una mierda. Pero pasaban algunas comiquitas que me gustaban, así que cuando estaba sola, aprovechaba y veía. Un día viendo TV, un señor que es amigo de mi familia entró al cuarto a ver TV también, pero por lo visto se aburrió de mis comiquitas y comenzó a hablarme. Al principio lo ignoraba, ya que niña confiada distraída en su vaina. Luego comencé a responder a preguntas estúpidas que me hacía, ya que no me dejaba ver mi comiquita. Recuerdo que en un momento me preguntó que si tenía novio, y mientras lo hacía pasaba un dedo por una pierna mía. Yo le respondí que no, y me dijo, ¿novio? No recuerdo qué le dije. La verdad no recuerdo qué pasó precisamente después de eso. El único recuerdo que viene a mí después de eso es él metiendo su pene en mi vagina mientras yo estaba boca abajo. Recuerdo que dolía. También recuerdo que cambió varias veces de posición mi cuerpo y el dolor nunca disminuyó. Así que ahora volví a lo mismo. Cuando estaba en el pueblo de mi familia, él me hacía de todo, quisiera o no. Y cuando estaba en mi casa lo mismo, pero con Carlitos.
Estuve así hasta los 10 años, hasta que me emocioné con las espupus, con paso no. Mudé a otro lugar, y mi mamá perdió el contacto con Carlitos, y empecé a ir menos a lo de mis abuelos, y las pocas veces que iba el uno, el señor amigo de mi familia. No sé cuál es su nombre, siempre lo llaman por su apodo. No estaba. Creo que fue cuando cumplí 11 que me di cuenta de lo mal y turbio que fue toda esta situación debido a que empecé con lo que creo que es estrés postraumático. Tenía recuerdos repentinos de lo que me hacían, también pesadillas que los involucraban. Me serializaba demasiado a unos niveles donde en primer año casi me taché a mí misma de prostituta. Entre los 11 y 15 tenía mucho acceso a alcohol, así que para no pensar mucho en eso, bebía en cantidades preocupantes a escondidas. Y un montón de cosas más, tanto físicas como mentales, que se juntaron con otros problemas que me pasaron en el bachillerato, que me llevaron a un punto de depresión crónica, autolesiones, toca e intentos de desvivirme. Tiempo después de cumplir 15, como a las semanas, mi papá estaba construyendo la parte de arriba de mi casa y le dio trabajo a algunos amigos de mi familia, entre ellos estaba el uno. Recuerdo el miedo que sentí cuando lo vi por primera desde los 10. Estaba aterrada, y para rematar en plena pandemia, donde no podía salir de mi casa, y él tampoco. Me la pasaba encerrada en mi cuarto por miedo a estar sola con él. Cada que nos quedábamos a solas hacía cosas que me asustaban. Me decía que me amaba, que estaba en entrepierna mientras me veía fijamente, o me pedía que fuera al cuarto en el que se estaba quedando para hablar. Yo solo murmuraba palabras negativas y salía corriendo, rezando por que no me siguiera. Una vez que me estaba bañando, noté que había ruido en la ventana de mi baño, la cual era pequeña, y daba a la parte de atrás donde están las lavadoras, y resultó ser él viendo por mi ventana. Rápidamente salí de la ducha y me puse una toalla. Gracias a eso entré en una crisis nerviosa y a un punto de estrés tan alto que ya no podía más. Y le escribí a una tía. No le comenté nada de lo que había pasado antes, solo le dije lo que estaba pasando desde que llegó a la casa. Ella habló con mi papá, y luego él vino a hablar conmigo. Creo que nunca olvidaré esa conversación, y el dolor que sentí al recordar que mi papá estaba poniendo en duda mi palabra de lo que él estaba haciendo. Que si no me lo estaba haciendo, que si no me lo estaba haciendo, que si no me lo estaba inventando o exagerando. También supe que él le preguntó directamente, y el uno lo negó. La gran mayoría de mi familia creo que se enteró de esto. Ni sabía cómo decirle que era, porque dejó que abusaran 3 hombres distintos de mí por casi 10 años sin saberlo. Así que le di una excusa tonta y no mencioné nada del tema. Me encantaría decirte que el hecho de que me acosara fue suficiente para que mi familia lo alejara. Olvidé mencionar que antes de venir a mi casa fue preso un tiempo, porque lo acusaron de violar a una chica de 14. Pero luego al parecer fue mentira, y toda mi familia estaba de su lado, por eso es que termino trabajando en mi casa. Pero sigue siendo cercano a mi familia, y de paso se la vive en la casa de mis abuelos o de mi tío. He ido muy pocas veces al pueblo, pero las pocas veces que voy siempre lo termino viendo, y siento como si me fuera a desmayar, sin contar los ataques de pánico que me dan haciendo que me tenga que esconder en el cuarto de mi abuela por ser el único cuarto con seguro. Recuerdo que cuando mi abuelo falleció lo vi en el entierro, y entre el sol más mi deshidratación. Por tanto, llorar por mi desmayo. Llegué pálida del entierro, y con ganas de vomitar. Y cuando nos estábamos yendo del pueblo recuerdo que abrazo a mi prima pequeña en ese momento. Tenía 3 años, me asusté, y se la quité de brazos tan rápido como pude. Odio pensar siquiera en la idea que él respire el mismo aire que ella. Para mi buena suerte, Carlitos desapareció de LFA de la tierra, o al menos de la mía. Mi mamá ha tratado de comunicarse varias veces con la cosa que me aterra. Para mi suerte nunca ha contestado. Pero siempre siento miedo de que algún día lo haga. A veces no sé cómo seguir con mi vida cada que recuerdo esto. Me dan unas especies de recaídas y me cuesta dormir, y tengo pesadillas cada que lo logro. Además que me da náuseas e incluso he llegado a vomitar, sumando que a veces me corto para tratar de calmarme. Pero ahora estoy viviendo con una amiga que se mudó conmigo y mi familia por problemas personales, y no me deja hacerlo. Además de preocuparse por mí por mis problemas con la comida y mis ataques de pánico o episodios depresivos donde no soy capaz de levantarme de la cama. Ella siempre me dice que puedo hablar con ella, que me va a escuchar y apoyar, pero nunca le he dicho esto a nadie y no me creo capaz de decírselo. Sumando que hace poco tuvimos una charla donde hablamos, ¿se pasaría si fuéramos víctimas de violación? Recuerdo que ella me dijo directamente, yo me suicidaría, no viviré con ese trauma. En ese momento quería decirle lo que pasó, pero solo me fui al baño a llorar.
Me siento tan estúpida por esto. Ni siquiera sé para qué lo estoy escribiendo. Pero espero que me haga sentir mejor. PD. Perdón si eres de esas personas que no le gustan los errores ortográficos. Estoy escribiendo esto en mi baño, haciendo pausas para llorar mientras mi mejor amiga duerme. En estos momentos, no soy la mejor escritora.